Hola, continuamos con los análisis del tomo 8 de la colección Historia Integral Argentina, del Centro Editor de América Latina, con un artículo de Carlos Russo sobre la Unión Democrática y otro de contexto sobre la irrupción de la clase obrera en el proceso político. Hoy vamos a hacer una exploración de un momento clave, ¿no? Esos años complejos justo antes del primer peronismo en Argentina. Nos vamos a meter de lleno en el final del gobierno de Agustín P. Justo, en los intentos de la oposición por unirse, por formar esa famosa Unión Democrática. Y también en ese otro proceso que iba en paralelo, pero que fue fundamental, cómo la clase trabajadora empezó a pisar fuerte en la política. Vamos a ver cómo estas dos corrientes, chocaron y se definieron una a la otra. Exacto. Nos ubicamos ahí a fines de 1937. Termina el gobierno de Justo, con una mezcla de, cierta indiferencia popular, sí, pero sobre todo con la marca indeleble del fraude electoral. El fraude que lo había llevado al poder allá por 1932. Fue una época realmente llena de contrastes. Es que es llamativo, porque las fuentes hablan de una prosperidad económica bastante notable, al menos si miramos los grandes números. Cosechas récord de trigo, de maíz, de lino, millones y millones de toneladas. Sí, un rodeo vacuno y ovino inmenso. Hablamos de decenas de millones de cabezas. Ese orgullo de ser el granero del mundo, en algunos círculos se sentía muy fuerte. Era palpable. Pero como bien marcan los textos que analizamos, esa bonanza convivía con otra realidad, una creciente carestía de la vida. Y eso golpeaba fuerte a la pequeña burguesía, a los sectores populares. Claro. Los que defendían a Justo, por supuesto, mostraban las obras públicas. Y las cifras son impresionantes para la época. Casi 1.000 millones de pesos de recaudación en 1935, una cifra enorme, con una inversión muy fuerte en la red caminera, 135 millones. Y en Capital Federal también, ¿no? Se habla de cientos de escuelas, casi 300.000 alumnos, 43.000 maestros, 11.000 estudiantes universitarios, cifras que impactan. Sí, Buenos Aires cambiaba, se modernizaba a la vista de todos. Casi 850 kilómetros de vías de tranvía, más de 2.000 coches, líneas de ómnibus, los colectivos que empezaban a conectar con ese conurbano que crecía y crecía sin parar. Los primeros rascacielos también, el Comega, el Cabanag, buscando esa imagen un poco neoyorquina, ¿no? Un teatros, 94 cines, la ampliación de Corrientes y, en 1937, el gran símbolo, la apertura de la Avenida 9 de Julio, la avenida más ancha del mundo. Una ciudad que se mostraba pujante, moderna. Sin embargo, la otra cara de la moneda. Para la oposición, toda esa modernidad, todos esos números, escondían una realidad bastante más oscura. Claro. La denuncia principal, el eje de la crítica, era la falta de respeto a la voluntad popular. Se criticaba muy fuerte la creación del Banco Central, por ejemplo, sobre todo desde sectores nacionalistas. Ni hablar del escándalo de la Shade, el famoso negociado con la compañía de electricidad. Y un hecho que marcó a fuego esa época, la denuncia de Lisandro de la Torre sobre el monopolio de la carne. Un drama político tremendo, que terminó con el asesinato de su correligionario Enzo Bordavejere, ahí mismo, en pleno recinto del Senado. Una mancha que quedó para siempre. Además, las fuentes que estamos revisando mencionan el crecimiento del AMPA organizada, en Avellaneda, en Rosario, en la misma Capital Federal. El caso Ayerza, de 1932, fue muy sonado en su momento. Sí, pero el corazón de la crítica opositora, la herida que no cerraba, era el fraude electoral, sistemático. El llamado fraude patriótico. No era un error, no era un accidente, era el método de gobierno. Se usó en 1936 y ya estaba planeado para las elecciones de 1937. Con este panorama, entonces, derrotar al oficialismo de Justo parecía una misión imposible. Y sí, fíjate, por las urnas, complicado, por el fraude. Por la vía militar, los intentos se habían fracasado. Hubo conjuras, como la de Cataño en el 32 o la de Bosch en el 33, esa que después recordó Jauretche en Paso de los Libres. Claro. Pero el ejército, con el general Rodríguez como ministro de guerra, se mantenía, estrictamente profesionalizado y muy leal a Justo. No había fisuras por ahí, aparentemente. Bien, entonces, en este contexto de un oficialismo que parece fuerte, pero con mucho malestar en la oposición, empiezan los intentos de armar algo en conjunto. El Partido Comunista, por ejemplo, propone un Frente Popular a mediados de los 30. Sí, siguiendo un poco la línea europea contra el fascismo.
Pero los partidos más grandes, la UCR, los socialistas, lo rechazaron. Decían que creaba confusión, que no era el camino. Tampoco funcionó una posible alianza entre socialistas y Concentración Obrera. No. Y el jugador principal, digamos, la UCR irigoyenista, que era la que tenía el mayor caudal popular, seguía herida por esa anulación de su triunfo en la provincia de Buenos Aires en 1931. Estaba en la abstención. No participaba de las elecciones fraudulentas. Ahí es donde entra el Partido Socialista, que era muy fuerte en Capital, y busca ir un poco más allá. Y fue Nicolás Repetto, una figura clave del socialismo argentino, el que da un paso importante. En diciembre de 1937 se reúne nada menos que con Marcelo T. de Alvear, el líder radical. La idea de Repetto era ambiciosa, ¿eh? No se trataba solamente de ganar una elección. Era juntar a radicales, socialistas y también a los demócratas progresistas para, y acá cito lo que dicen las fuentes, restablecer en el país el imperio de la legalidad. Buscaba un movimiento. Sí, un movimiento consciente, sereno y firme contra el fraude, sin apurarse por el reparto de cargos, sino enfocado en recuperar las instituciones democráticas. Pero del lado radical, bueno, los textos cuentan que hubo desconfianza, que hubo demoras, pusieron reparos a incluir a los conservadores, por ejemplo, y cuidaron mucho su autonomía partidaria. Exacto. Repetto se lamentaría bastante de ese primer fracaso. Más tarde, en 1940, lo intenta de nuevo por otra vía, con un movimiento llamado Acción Argentina. ¿Qué era Acción Argentina? Era un movimiento interesante, muy enfocado en lo antitotalitario. Estaban preocupados por la supuesta influencia nazi en el gobierno de Castillo, que había reemplazado a Ortiz. Repetto hablaba de crear una fuerza distinta, nueva, pero tampoco llegó a cuajar como una alianza electoral sólida. La unidad opositora se hacía esperar. Pero la idea no murió. Volvió, y con más fuerza, entre 1941 y 1942. En octubre del 42, el Partido Socialista vuelve a insistir. Arma una comisión de primer nivel, con gente como el propio Repetto, Alfredo Palacios, Bravo, Ruggeri, Solari, para negociar con radicales y demócratas progresistas una unidad activa. Se juntaron varias veces a principios del 43. Parecía que ahora sí que avanzaban, pero otra vez la UCR pidió tiempo. Y al final invocaron su carta orgánica, que les prohibía compartir la fórmula presidencial con otros partidos. Mientras tanto, el Partido Comunista intentaba influir con sus propios comités de unidad. Sí, pero los socialistas los frenaron. Querían que la negociación fuera entre los partidos principales, digamos, los no comunistas. Ante la indecisión radical, entonces, los socialistas decidieron jugar fuerte. En abril de 1943, lanzaron una campaña pública con una plataforma clara, de 6 puntos. Insistían, querían una unión de verdad, no algo meramente electoral, con candidatos intachables y una fórmula presidencial consensuada por todos. Y es interesante ver cómo esa presión socialista funcionó, porque finalmente en mayo de 1943, radicales, socialistas y demócratas progresistas aprueban una plataforma común para lo que sería la Unión Democrática, la UD. Un programa bastante detallado, ¿no? Sí, muy completo, redactado en gran parte por el socialista Silvio Ruggeri. Constaba de 16 puntos clave. A ver, repasemos los ejes principales de esa plataforma. Defensa de la democracia, por supuesto, volver a la normalidad institucional, respetar las autonomías provinciales, plenas libertades cívicas, erradicar el fraude electoral. Fundamental. Y también moralización administrativa. Ojo, proponían una ley contra el enriquecimiento ilícito de funcionarios, algo que suena muy actual. Totalmente. Y seguía. Terminar con los monopolios privados, cambiar la política económica para luchar contra los privilegios y la carestía de vida. Y muy importante, nacionalización de servicios estratégicos. ¿Cuáles mencionaban? Petróleo, energía eléctrica, los ferrocarriles, que todavía eran mayormente ingleses, el puerto de Buenos Aires, los teléfonos. También un plan de obras públicas para combatir la desocupación y medidas de protección laboral y social. Y en política exterior, la postura era clara. Clarísima. Solidaridad con las naciones aliadas contra el eje nazi-fascista y defensa de la unidad americana. En resumen, era un programa que buscaba una restauración democrática liberal, pero incorporando demandas sociales y económicas muy importantes para la época. Parecía que ahora sí, ¿no?
La Unión Democrática nacía con una base programática fuerte, pero las tensiones internas seguían ahí. Sí, porque la UCR exigió la presidencia en la fórmula. Querían poner ellos al candidato a presidente. Los socialistas rechazaron eso, insistían en que había que acordar los dos cargos, presidente y vice, entre los tres partidos fundadores. Y encima surgió un conflicto con los demócratas progresistas. Claro, porque su líder, Luciano Molinas, ya se perfilaba o aspiraba a la vicepresidencia. Así que la interna por los cargos estaba ahí, latente. Y justo en medio de esas negociaciones, de esa rosca política, la historia argentina da un vuelco inesperado. El golpe militar del 4 de junio de 1943. Exacto. El golpe del GO, el Grupo de Oficiales Unidos. Barrió con todo ese escenario político y con las elecciones presidenciales que estaban previstas. Se acabó la discusión por la fórmula de la UD, al menos por un tiempo. Se abrió entonces lo que las fuentes llaman un páramo político, ¿no? Durante 1944 y gran parte de 1945. Sí, un periodo de suspensión de la vida política partidaria. Muchos dirigentes opositores importantes tuvieron que exiliarse, la mayoría en Montevideo. Ahí estaban Repetto, Américo Ghioldi, Sabatini de la UCR, Molinas, Palacios. Y desde el exilio se organizaron. Claro, formaron grupos como la Asociación de Mayo o Patria Libre. La lucha opositora en esos años se tiñó muy fuerte del discurso antifascista. Veían al gobierno militar como afín al eje, en parte por la formación prusiana de muchos de sus oficiales y por la política de neutralidad en la guerra. Bien, retomemos entonces desde mayo de 1945. Termina la guerra en Europa, regresan los exiliados y justo llega a Buenos Aires el nuevo embajador de Estados Unidos, Spruill Braden. Un personaje que va a ser clave. Clave y muy controversial. Braden no era un diplomático de carrera. Venía del mundo de los negocios. Era ingeniero, tenía intereses económicos en Sudamérica. Y tenía fama de ser muy firme, digamos, con gobiernos que Estados Unidos consideraba hostiles a sus intereses. Y se convirtió rápidamente en una figura central acá. Casi instantáneamente. La oposición política, los partidos que luego formarían la UD y también la alta sociedad porteña antigobierno lo cortejaron enseguida. Sus discursos públicos promoviendo la democracia y criticando, a veces veladamente, a veces no tanto, al gobierno militar, fueron vistos por el oficialismo y por sectores nacionalistas como una injerencia directa e inaceptable. Es muy interesante lo que marca una de las fuentes sobre la visión del embajador británico de la época, Sir David Kelly. Él le habría advertido a Braden. Sí, le dijo algo así como: mira que tu campaña va a ser contraproducente. Vas a terminar uniendo al nacionalismo y al sentimiento antinorteamericano alrededor de la figura de ese coronel que está surgiendo, Perón. Una visión bastante premonitoria, ¿no? Totalmente. Y esa tensión entre Argentina y Estados Unidos no era nueva. Para nada. Venía de lejos. Podemos rastrearla hasta principios del siglo XX con la doctrina Drago, la postura argentina frente al panamericanismo, la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, la política exterior de Irigoyen, la de Saavedra Lamas en los 30, la neutralidad de nuevo al inicio de la Segunda Guerra en 1939. Había una historia larga de roces diplomáticos y competencia económica, sobre todo con Gran Bretaña también en el medio. El propio Perón después contaría sus encuentros con Braden y cómo sintió esas presiones. Exacto. Lo relata en varias oportunidades, marcando esa percepción de intento de tutelaje por parte de Estados Unidos. Mientras todo esto pasaba con Braden, a mediados de 1945, el gobierno militar, ahora encabezado por el general Edelmiro Farrell, empezó a buscar una salida electoral. Sí, la presión interna y externa era fuerte. Promulgaron un estatuto orgánico de los partidos políticos en junio del 45, aunque recibió críticas de varios sectores. En julio, Farrell anunció elecciones libres antes de fin de año. Se modificó un poco ese estatuto y se reconocieron legalmente los partidos tradicionales, la UCR, el Partido Demócrata Nacional, los conservadores y el Partido Socialista. Con los partidos nuevamente legales, se reactiva formalmente la idea de la Unión Democrática. Exacto. En agosto de 1945 se crea la Junta de Coordinación Democrática. Un espacio muy amplio, ¿eh? Estaban los radicales, los socialistas, los demócratas progresistas, los comunistas y también figuras independientes de mucho prestigio,
como el científico Bernardo Houssay, futuro premio Nobel. Figuras como Repetto, Gabriel Odone, por la UCR, Palacios, todos ahí. Todos juntos en esa junta. Pero la UCR seguía muy dividida internamente respecto a esta alianza. Claro, estaba el ala intransigente, los herederos más directos del irigoyenismo como Amadeo Sabatini en Córdoba, Arturo Frondizi, Ricardo Balbín, Elpidio González. Ellos rechazaban la alianza por principios históricos. Decían que el radicalismo no debía mezclarse, que perdería su identidad. Y por otro lado estaba el ala más pragmática, los antipersonalistas o alvearistas, cuyo referente principal en ese momento era Enrique Mosca. Ellos apoyaban la UDE. La veían como la única estrategia realista para enfrentar al oficialismo que empezaba a nuclearse alrededor de Perón. Incluso calculaban que unidos podían sacar el 80% de los votos. La tensión era tan grande que Gabriel Odone, que era el presidente del Comité Nacional Radical, dio un discurso en Córdoba atacando duramente a sus futuros aliados socialistas y demócratas progresistas. Casi se rompe todo antes de empezar. Hubo debates internos muy fuertes en el radicalismo. Finalmente primó el pragmatismo. El 28 de agosto de 1945, la Convención Nacional de la UCR aprobó el ingreso a la Junta de Coordinación Democrática. Eso sí, dejaron constancia en la resolución de que seguían rechazando por principio las alianzas electorales. Una entrada con reservas, digamos. Sí, una decisión táctica. Sabatini, desde Villa María, mandó un telegrama oponiéndose hasta el último momento, pero la mayoría decidió avanzar. Con la UCR finalmente adentro, aunque fuera a regañadientes, la Junta de Coordinación decidió hacer una demostración de fuerza. Convocaron a una gran manifestación para el 19 de septiembre de 1945. La llamaron la Marcha de la Constitución y la Libertad. Y fue, según todas las crónicas de la época, algo realmente impresionante. Las fuentes hablan de cientos de miles de personas, quizás 300,000, una multitud nunca antes vista en Buenos Aires para un acto político. Recorrió desde Plaza Congreso hasta Plaza Francia. Y eso que el gobierno intentó dificultarla, ¿no? Sí, Perón la desacreditó públicamente. Dijo que era un acto de oscuras fuerzas oligárquicas y comunistas. Y justo ese día hubo una huelga de transportes, que la oposición denunció como una maniobra oficialista para evitar que la gente llegara al centro. Pero igual fue masiva. El acto en sí fue muy potente. Se leyeron proclamas vibrantes, apelando a los próceres de Mayo, exigiendo la entrega inmediata del gobierno a la Corte Suprema de Justicia, elecciones libres bajo la ley Sáenz Peña y el fin del gobierno militar. Hubo cánticos, se escuchó la marsellesa, el himno francés, como símbolo de la lucha republicana. Mira qué dato curioso. Y hasta una canción compuesta especialmente para la ocasión. Miles de carteles contra el gobierno, contra el nazismo. Y algo que destacan las fuentes, una notable presencia de mujeres, mucho mayor que en actos políticos anteriores. Sí, un dato significativo. Pasaron cosas fuertes durante la marcha. Hubo una gran ovación al general Arturo Rausen, uno de los líderes del golpe del 43, pero que era visto como pro-aliado y opuesto a Perón. Y por otro lado, un abucheo estruendoso al expresidente Ramírez cuando lo vieron asomado a un balcón. Terminó todo en Plaza Francia con un juramento colectivo de defender la Constitución. La sensación en la oposición después de esa marcha fue de euforia total, absoluta. Sí, las crónicas reflejan eso. Parecía, como dicen los textos, que el triunfo estaba al alcance de la mano, que al gobierno militar le quedaban horas o días. Pero, como suele pasar en política, la euforia puede ser mala consejera. Algunos incidentes posteriores. Sí, el texto menciona especialmente los disturbios del 12 de octubre en Plaza San Martín, durante un acto opositor. Hubo enfrentamientos y se percibió, según este análisis, cierta insolencia o triunfalismo excesivo por parte de algunos sectores de la oposición. Eso pudo haber enfriado apoyos clave que todavía tenían en las Fuerzas Armadas, y empezó a debilitar la estrategia de que el poder pasara a la Corte Suprema. Marcó quizás el principio del fin de esa vía. Finalmente, el gobierno convocó a elecciones generales para el 24 de febrero de 1946. Y ahí la Unión Democrática tuvo que definir su fórmula. Y tomó una decisión que después sería muy discutida. Optaron por una fórmula puramente radical. Giuseppe Tamborini para presidente y Enrique Mosca para vicepresidente. Descartaron la idea de una fórmula mixta con socialistas o demócratas progresistas. Y el estilo de campaña también marcó un contraste.
Los discursos de Tamborini y Mosca, dicen las crónicas, sonaban envejecidos, muy formales, con una retórica liberal clásica. Claro. Y eso contrastaba mucho con el lenguaje de Perón, un lenguaje mucho más directo, más popular. Perón hablaba de la propiedad rural, de darle tierra al que la trabaja, se burlaba del lechuguina de la calle Florida como símbolo de la oligarquía porteña, y denunciaba constantemente un supuesto contubernio oligárquico comunista detrás de la Unión Democrática, además de agitar el fantasma del contrabando de armas. Conectaba con otras broncas, otras esperanzas. Y entonces, a pocos días de la elección, llegó el factor externo que terminó de inclinar la balanza: el Libro Azul. Sí, en febrero de 1946, el Departamento de Estado de Estados Unidos, claramente impulsado por Sproul Braden, que ya no era embajador en Buenos Aires pero seguía muy influyente en Washington, publicó ese famoso Libro Azul. ¿Qué contenía? Era una compilación de documentos y acusaciones, algunas con pruebas bastante sólidas, otras más endebles, sobre la supuesta colaboración del gobierno militar argentino y de figuras como Perón con la Alemania nazi durante la guerra. La intención era clara: debilitar a Perón, mostrarlo como un fascista ante el electorado. Pero el efecto fue el contrario. Totalmente. Lejos de voltear a Perón, lo fortaleció enormemente. Le sirvió en bandeja la polarización final de la campaña. El lema que surgió fue brillante en términos de propaganda política: Perón o Braden. Logró instalar la idea de que la elección era entre un líder nacionalista y un instrumento de la injerencia extranjera. Presentó a la Unión Democrática como el partido de Braden, con el embajador yanqui como su verdadero jefe. El acto final de la campaña de la UD, el 10 de febrero, fue masivo también, en la avenida 9 de Julio. Pero el discurso de Tamborini fue descrito por los cronistas como lento, aburrido, conceptuoso. No logró encender el entusiasmo. 2 días después, Perón fue proclamado por la coalición que lo apoyaba: el Partido Laborista, creado por los sindicatos, la UCR Junta Renovadora, los radicales disidentes que lo seguían, y algunos centros cívicos independientes, con apoyo de sectores conservadores también. Llega el 24 de febrero, día de la elección. Los primeros cómputos, sobre todo de Capital Federal, parecieron dar una ventaja a la Unión Democrática. Hubo festejos apurados en el Comité Radical. Sí, pero fue una ilusión óptica. Cuando empezaron a llegar los resultados del interior del país, la tendencia se revirtió drásticamente. El triunfo de Perón fue claro, rotundo, tanto en la elección presidencial como en la de gobernadores y legisladores. Y así, la Unión Democrática, esa gran alianza opositora que había costado casi una década construir, que había movilizado multitudes en la marcha de la Constitución y la libertad, se disolvió en lo que las fuentes llaman la profunda amargura de la derrota. Terminaba definitivamente una época política en Argentina y empezaba otra, muy diferente, marcada por el peronismo. Es el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Ahora, es crucial entender que mientras pasaba todo esto en la política tradicional, los partidos, las alianzas, las elecciones, había otro proceso ocurriendo, quizá más subterráneo al principio, pero igual o más decisivo: la irrupción de la clase obrera como actor político central. Exactamente. Ese es el otro artículo que estamos analizando. La Revolución del 43, la del golpe militar, aunque empezó sin un programa demasiado definido, sobre la marcha tomó medidas que tuvieron un impacto económico y social importante. Impulsaron la industrialización, aprovechando la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial que dificultaba las importaciones. Hubo nacionalizaciones, se creó el Banco Industrial, se tomaron algunas medidas que limitaron un poco el poder tradicional de los terratenientes. Y acá es imposible no hablar del rol central de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Una repartición nueva, creada por el gobierno militar y puesta en manos precisamente del coronel Perón. Más allá de si la intención inicial de Perón era puramente construir su propia base política, que claramente lo logró, y con creces, las medidas concretas que salieron de esa secretaría beneficiaron directamente a los trabajadores. Sin duda, hubo una política muy activa de promoción de convenios colectivos de trabajo, mejoras salariales, vacaciones pagas, aguinaldo, tribunales laborales. Se produjo una redistribución del ingreso real a favor de los asalariados. Y lo llamativo, como marca el texto, es cómo esta política laboral desde el Estado aceleró enormemente eso que se llama la irrupción de la clase obrera en el proceso político.
Pero ojo, es importante remarcar que esto no surgió de la nada. No fue una creación exclusiva de Perón. El movimiento obrero argentino ya tenía una larga historia de luchas, de organización sindical, con diferentes corrientes ideológicas: socialistas, sindicalistas, revolucionarios, comunistas, anarquistas. Claro, ya existía una base. Existía una base y una experiencia de lucha. Lo que ocurrió es que hacia 1945, la CGT, la Confederación General del Trabajo, estaba unificada y muy fortalecida, con cerca de 500,000 de afiliados, y apoyaba mayoritariamente la política laboral que impulsaba Perón desde la Secretaría. Veían resultados concretos. Qué paradoja interesante se da ahí, ¿no? Porque la oposición cada vez más fuerte a Perón, desde los partidos tradicionales, la futura UDE, desde los sectores económicos altos, desde parte del propio ejército, que veían amenazados sus intereses o el orden tradicional, esa misma oposición terminó, de alguna manera, empujando a los trabajadores a alinearse más decididamente con Perón. Exacto. La estrategia defensiva liberal conservadora, digamos de juntar a todas las fuerzas disímiles contra Perón en la Unión Democrática, generó una polarización social que quizás no previeron. Los trabajadores sintieron que ese ataque a Perón era también un ataque a las conquistas que estaban obteniendo. La misma marcha del 19 de septiembre, la de la Constitución y la Libertad, tuvo su contracara en la huelga de transportes ese día, que ya mostraba un cariz clasista en la división. Sí, la fractura social se hacía cada vez más evidente. La crisis política se agudizó en las semanas siguientes, con incidentes como el nombramiento de un hombre cercano a Eva Duarte, Juan Antonio Nicolini, al frente de Correos y Telecomunicaciones. Eso indignó a sectores militares antiperonistas, sobre todo en la poderosa guarnición de Campo de Mayo. Esa presión militar interna fue la que finalmente forzó la renuncia de Perón a todos sus cargos, vicepresidente, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión, el 9 de octubre de 1945. Parecía el fin de su carrera política. Lo detuvieron y lo mandaron a la isla Martín García. Pero al día siguiente, el 10 de octubre, ocurrió algo que es fundacional para el peronismo. Una delegación de dirigentes obreros fue a ver a Perón a su casa, antes de que lo detuvieran, y le dijeron, según reconstruyen las crónicas: «Coronel, ahora usted ya no se pertenece. Usted es nuestro líder». Un momento simbólico muy fuerte. Muy fuerte, y en su discurso de despedida desde los balcones de la Secretaría de Trabajo ese mismo día, Perón llamó a los trabajadores a asumirse como una fuerza política propia, a organizarse. Planteó la lucha en términos nuevos, ya no dentro de los marcos de los partidos tradicionales. Ese fue, claramente, el preludio directo del 17 de octubre. De esa movilización obrera masiva y espontánea que exigió su libertad y lo consagró definitivamente como el líder de ese nuevo movimiento político que estaban haciendo. Todo este recorrido histórico por la Unión Democrática y la irrupción obrera nos deja inevitablemente pensando en ecos del presente, ¿no? Por ejemplo, una de las banderas centrales de la Unión Democrática era la promesa de erradicar el fraude y lograr el imperio de la legalidad. Uno podría preguntarse si hoy los mecanismos institucionales y políticos en Argentina garantizan plenamente esa aspiración. Es una pregunta válida. Y pensando en esa Argentina granero del mundo de los años 30, con su enorme riqueza agropecuaria, pero que convivía con la carestía de la vida para muchos, ¿persiste hoy una dicotomía similar? Una macroeconomía que a veces muestra números positivos, pero que no siempre se traduce en bienestar palpable para todos los sectores sociales. Otra propuesta fuerte de la UD era eliminar monopolios y nacionalizar servicios públicos clave. El control de esos servicios, la lucha contra la corrupción funcionarial para moralizar la administración y la economía, siguen siendo ejes centrales y pendientes en la agenda política actual. Sin duda son temas recurrentes. Y aquella Unión Democrática reunió a fuerzas políticas muy diversas, incluso ideológicamente distantes, contra un gobierno que consideraban ilegítimo. Es la unidad de la oposición, casi como única táctica, la estrategia que se sigue viendo como más efectiva hoy frente a poderes políticos que se perciben como hegemónicos o con tendencias autoritarias. Vimos también cómo la irrupción obrera de aquella época fue impulsada en gran medida por políticas activas de redistribución desde el Estado, a través de la Secretaría de Trabajo. ¿A través de qué canales? Sindicatos, movimientos sociales, nuevos partidos, redes, ¿ejerce hoy la clase trabajadora argentina su influencia política?
¿Es comparable el peso político que tiene hoy al de aquellos años fundacionales del peronismo? Son interrogantes complejos. Y por último, el factor Braden. El lema Perón o Braden nos muestra de forma muy gráfica cómo la percepción de una injerencia externa puede polarizar una sociedad y alimentar una fuerte reacción nacionalista. Se identifican hoy, en la política argentina o en la región latinoamericana, figuras o agendas internacionales que generen un rechazo similar y que sean utilizadas políticamente para aglutinar apoyos internos. Muchas preguntas que quedan resonando. Sí, y quizás como reflexión final, este periodo histórico nos confronta con un dilema que me parece crucial y que quizás sigue vigente de alguna manera. Es la tensión entre, por un lado, el intento de restaurar o fortalecer las instituciones republicanas tradicionales mediante una alianza política amplia, aunque heterogénea, como intentó ser la Unión Democrática. Y por otro lado, el surgimiento de una fuerza política nueva, anclada en la movilización popular, sobre todo obrera en este caso, y con una fuerte promesa de justicia social, como encarnó el peronismo naciente. Uno podría preguntarse, cuando los modelos políticos tradicionales parecen fallar o no dar respuesta a lo que podríamos llamar la angustia del presente, ¿qué tipo de liderazgo y qué tipo de base social tienden a prevalecer? Es una pregunta que la historia nos deja abierta para seguir pensando. Continuaremos en próximos capítulos con este tomo denominado El peronismo en el poder. Les extendemos la invitación a consultar la fuente primaria de estos y otros documentos consultando el archivo digital de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, fundado en el año 2003. Sigan atentos a nuestros videos, donde continuaremos desgranando su valioso acervo. Muchas gracias.